personas que no me conocen, mi nombre es Álvaro, creador de contenido aquí en Indianápolis. Pues el día de hoy siempre les traigo un video nuevo. Les comento que acabo de adquirir mis entradas para un super evento llamado Monster Truck. Pues este evento va a estar buenísimo. Si quieres saber todo acerca del tema, no te puedes perder el siguiente video. Gente, acabamos de llegar al lugar, está súper chévere. Lo bueno es que hemos llegado en un momento donde no hay mucha gente, así que estoy viendo más o menos gente de todas las nacionalidades. Me he encontrado con gente de Argentina, posiblemente haya gente de muchos más países alrededor y todavía no comienza el evento, pero me he quedado sorprendido con los autos que ya están preparando, ya están más o menos calentando motores, y les explico un poco de la historia de esta tradición. Bueno, gente, les comento que esta tradición del Monster Truck comenzó en el año 1975 por nuestro amigo Bud Chandler. Bud Chandler se encargó de tunear, de customizar una Ford. Después, en el año 1980 a 1982, se comenzó a formar un torneo debido a la popularidad de estos autos super customizados. También te comento que las Monster Truck miden aproximadamente 4 metros de alto y pueden pesar aproximadamente 4,5 toneladas. Es increíble. Aquí estamos con un equipo. What is the name of that team? It's called Reptoid Monster Truck. Oh man, el equipo se llama los Raptors, así que I don't know what you're doing now with the car. Right now all we're doing is we're just doing some nut and bolting and doing some final adjustments and fluid checks before the show. All right, the question is, how much you spend in tuning this car, like approx? Spending tuning it and maintaining it, we spend probably per show probably somewhere around $300 to $400 per show just in maintenance. And then you turn around, and then when you look at when we break parts, that's when it really gets expensive. Damn. It's in the thousands at that point. So your team just got one car? Yep. We have this, and we also have a ride truck, just like you see out here today. We have a ride truck at home as well. So I don't understand. This event is about the racing or about the I don't know. What is the big thing in this competition? Is it a competition or what? Yeah, it is a competition. Basically, the biggest part of it would be freestyle. Everybody loves to see freestyle. So, okay. But we have like what we call a skills or two-wheel challenge, which we usually do first at every show, and then from that point we go out to racing, and then we usually do like a double elimination in racing, and then after that, then the big show is the freestyle. That's probably the most popular show that we do on the circuit is freestyle, because everybody wants to see big air, and everybody wants to see, you know, some of the fun and the action in freestyle. All right, I know you are busy now, and this look amazing. I never saw this in my country because it's very expensive to come to this event, but now I got the opportunity to come, and everything is amazing. So what's your name? Mark Peterson. Mark Peterson, thank you so much. Álvaro Ulleno, thank you so much for your help. Thank you. Bueno, gente, estamos ahora mismo al frente de un auto gigantesco. Miren, más o menos aproximadamente, como les dije, 4 metros. La llanta solamente cabe
Mi cuerpo entero. Y aparte, esto es un armazón gigantesco. Tuneadísimo total. Ahora me están comentando de que esto es un evento más o menos de freestyle, donde hacen piruetas, es todo libre. No solamente vamos a ver en este evento lo que son autos gigantescos y súper tuneados, sino que también vamos a ver muchas cosas acerca del motocross y muchos deportes extremos más. Está increíble. Gente, además comentarles de que el organizador de este evento es argentino y me acaba de dar un pase de prensa. Yo que estaba preocupado al inicio, me acaba de dar un pase de prensa para poder girar alrededor, para poder moverme libre, para poder hacer entrevistas. Así que vamos bien, gente, chévere. Gente, nos encontramos aquí. En el otro lado hay más teams todavía. Aquí están calentando motores ya. Están más o menos inflando las llantas. Es una locura porque cada auto tiene una customización diferente. Tenemos dibujos de todo tipo. En uno dice Country Boy, el otro es equipo de los Raptor. Y mucho entretenimiento aquí. La verdad que aquí adentro donde está todo, más o menos se podría decir backstage, se vive una emoción y unas ganas de hacer freestyle, de destrozar la pista como ellos dicen. Una locura. Esa es una buena cámara. Cuando suba la foto me puedes tag. Claro. Tu página de YouTube. ¿Cuál es mi página? Stanley, a ver, ¿le puedo hacer unas cuantas preguntas? ¿Se le parece o no? Sí. A ver. Gente, aquí nos encontramos con el señor Stanley, dueño y que maneja el Country Boy, ¿no? Edición, no. Es de la empresa. ¡Oh! Es de la empresa, sí. Ok, pero el señor está aquí y el señor quiere ser conocido en YouTube, quiere ser conocido en medios, en redes sociales. Señor, ¿usted puede darnos su nombre y sus redes sociales para que todo el mundo lo siga? Claro que sí, mi nombre es Stanley Hernández, soy de Costa Rica. Me pueden encontrar en Facebook como Stanley Bird, en Instagram como Stanley Hernández o sigan la página Country Boy Monster Truck. Ok, Stanley está en todas, así que se me acercó y me dijo, ¿qué estás haciendo, hermano? Quiero saber más, quiero que la gente me conozca, así que acá estamos con Stanley. Stanley, muy agradecido, muchas gracias, igualmente, así que gente, sigamos. Estamos aquí con el Country Boy. Tenemos aquí nuestro auto listo y preparado. Lo están calibrando, gente. Ahora, si me pongo a ver la parte de aquí, es una llantota y hay unos frenos, unos amortiguadores en especial que tienen que ser necesariamente robustos y fuertes para este tipo de maniobras que vamos a observar ahora. Y también la parte del motor es un motor tuneado, así que no sé cuántos caballos de fuerza puede tener este auto, esta troca mejor dicho, pero se ve súper fuerte, súper robusta. Ahora acá tenemos la parte de la llanta, que es gigantesca. Miren esta llantota. Y vamos a ver la parte de adentro, donde están los amortiguadores, frenos y todo lo que entra en una trocaza como estas. Esta parte de acá es el motor, gigantesco, ¿eh? Parece un motor de un camión gigante. Y acá están más amortiguadores. Es algo increíble. Ahora también es importante comentarles que las entradas están aproximadamente $37 para adultos y te viene con una entrada para niño gratis. Si quieres en caso traer un niño extra, te cuesta la entrada solamente de los niños a $15. $15. Para mí es un precio accesible y para todo el público, para el nivel de show que vamos a ver, está fantástico.
Gente, aquí también por este lado tenemos este lugar donde la gente viene a darse una vuelta. Si es que te quieres subir, si tienes las agallas para subirte a estas trocas gigantescas, puedes hacer tu línea aquí y te pueden dar un recorrido. Así que está súper chévere y está 100% súper recomendado para toda la familia y para los niños. Uy, gente, es nuestro turno. Ahora nos toca subir a esta súper troca. Vamos a ver qué nos depara el destino. Estoy emocionado porque esto he visto que da unas vueltas terrible. Se utiliza un cinturón de seguridad porque esto va a ser parecido a una montaña rusa, creo. Lo que a mí no me gustan las montañas rusas. Ahora tenemos un barandal aquí metálico para la turbulencia. Nos fuimos. Puro obstáculo. Estuvo chévere. Gente, saliendo también tenemos un parking bien amplio. Lo que les aconsejo a todo el público es que si van a venir a esta atracción, vengan súper temprano porque van a encontrar sitios para parquearse y van a poder montarse en las trocas grandes para salir de paseo, que es una locura. Ahora, entrando también tenemos aquí un lugar donde venden todo lo que son souvenirs, todo lo que son cosas para los niños. Adentro tenemos comida, tenemos de todo. Así que gente, este lugar, este point está súper recomendado. Sin más ni menos, sigamos con el recorrido. Bueno gente, aquí nos encontramos también con la sangre latina. Hemos encontrado un amigo que... ¿Su nombre, por favor? Ángel. Ángel, ¿y tu nombre? Brandon. Brandon. Me comenta que Ángel nació aquí y Brandon es ¿de dónde? México. ¡Arriba México, güey! México. A ver, ¿a quién le quieres mandar saludos en México? No, pues saludos a toda mi familia allá de México, saludos a toda la gente de allá y a los latinos que viven aquí. En Indianápolis los invitamos, les hacemos la invitación que vengan al show de Monster Trucks. Aquí estamos hoy con dos shows. Uno ya va a empezar a las 2 de la tarde y el otro a las 7. Mañana es un solo show, el último es a las 2 de la tarde. Hacemos la invitación para que vengan a todos. ¿Hasta cuándo se queda el show? ¿Hasta qué fecha? Hasta mañana domingo es último día. Ok, domingo último día, así que prepárense gente porque esto también hace un tour por todo Estados Unidos, he visto, ¿no? Sí, claro, hay tour, por ejemplo, esta es la unidad de Stream Tour, esta va para el lado de Nueva York, hay otra unidad que va por el centro y hay otra unidad que va para el lado de Las Vegas. Ok, Entonces, muchas gracias. ¿Quieren mandar un saludo? Yo nada más le mando un saludo a mi mamá que aquí está, pero pues si lo ve, que ahí lo vea. Chambeando. Bueno, y acá, ¿quién nos falta? Nos falta una persona, ¿no? sí. Nos falta entrevistar a una persona. ¿Dónde está la otra persona? A ver, vamos a ver, por favor, me sigue la cámara. Estamos aquí en el área de Argentina, che. ¿Cómo están, amiga? ¿Su nombre? Melanie, Melanie, ¿de qué parte de Argentina? de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. ¿Algún saludo que quieras enviar a Buenos Aires, Argentina? A mis amigos que están allá y eso, ya. Ok, ella está lista y preparada también para vender todos los productos aquí, súper feliz, súper contenta. Las personas a veces dicen, no quiero ir a ese lugar porque es una atracción, una tradición americana. No hay personas que me atienden en inglés. ¿Hay hispanos aquí? Sí, la mayoría es mexicana. Así que, gente, para venir aquí no hay pierde. Así que vengan, compren sus entradas, que Monster Truck está impresionante. Muchas gracias por tu ayuda. De nada, le agradezco. Gente, ya entrando, nos encontramos también con un lugar donde hay muchos inflables y hay bastantes niños. Así que no solamente te vas a venir a ver un espectáculo de trocas, sino que también hay un lugar exclusivamente para niños. Así que aquí en este lugar no hay pierde. Las entradas ya casi se agotan el día de hoy. Así que tienes que checar la página. Te voy a dejar el link aquí abajo para que veas los precios, los itinerarios, lugares donde se presentan, porque esto es un tour por todo Estados Unidos. Así que está súper chévere.
Bueno gente, también aquí en este lugar nos encontramos con gente de la sangre latina, siempre atendiendo con muy buena actitud. Aquí nos encontramos con la señorita Gabriela, Gabriela. ¿De qué parte nos saluda? los saludo de Coahuila, México. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, pues divirtiéndolos un poquito, que se la pasen padre un ratito. ¿Qué está vendiendo aquí usted, señorita? Aquí les ofrecemos lo que es bebidas, smoothies de diferentes sabores, frappés y helados. Ok, ahora, un saludito especial a quien quiere usted enviarle ahí en México. Pues a toda mi familia, a todos los paisanos que andamos de este lado, que nos visiten. Es un show súper padre. Se los aseguro que se van a divertir mucho. En Ecuador. Ok, acá tenemos otro personaje también, si me sigue la cámara, acá está el señor haciendo jugo de limón, señor. Dígame. ¿De qué país es usted? De Ecuador también. Acá tenemos gente de todo el mundo. Señor, ¿algún saludo que usted quiera enviar? Bueno, un saludo a mi familia, a todo el público que viene a la Monster a divertirse y bueno, desde acá mucho cariño para todos. Gracias, gracias maestro, gracias. Bueno, aquí nos encontramos con un señor que está vendiendo. Señor, ¿qué está vendiendo usted hoy día? Popcorn, palomitas. Popcorn, palomitas. ¿Su nombre? Cristian, Cristian, ¿de qué país proviene usted? de Chile. Chile. ¿Algún saludo en especial para todos los hermanos chilenos, po? Un saludo para todos mis compatriotas que se encuentran aquí y para allá en Chile, a mi familia en especial. Ok, muchas gracias maestro, espero que le vaya muy bien porque yo sé que usted tiene un llamado peculiar para las personas. ¿Cómo llama usted a las personas? A ver. ¡Popcorn! 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 Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Yo sé que estás disfrutando este video y si lo estás disfrutando te recomiendo de que te suscribas a mi canal. Recuerda que al suscribirte a mi canal no te vas a perder nada de contenido. Ahora gente, también tenemos que resaltar un tema muy importante que es el tema del ahorro. Siempre Álvaro te va a hacer ahorrar cuando vayas a este tipo de lugares y sobre todo en esta incursión yo te voy a dar mi experiencia de cuánto fue lo que gasté en este recorrido. A ver, aparte de las entradas, también compré un par de bebidas. Eran unas cremoladas, unas bebidas de hielo. Me costaron aproximadamente cada vasito $14. $14, gente. Ahora las bebidas en este caso vinieron en este vasito que, de por cierto, prende unas luces multicolores. Ahora gente, esto es solamente una recomendación. Si quieres evitar gastos excesivos de dinero, puedes llevar tus propias bebidas, puedes llevar tus propios piqueos, así te vas a ahorrar mucho dinero. Otra de las cosas que quiero recomendar al público es que se aseguren de llegar temprano al evento. Muchas personas llegan a última hora o justo al momento que va a iniciar el evento es donde está reventando el tráfico para la entrada del parking. Así que asegúrate de llegar por lo menos una hora antes. Ahora una recomendación más, y si vas al evento de la tarde, asegúrate de llevar un gorrito, asegúrate de llevar una sombrilla porque el sol en esta temporada, en estos meses en Estados Unidos, especialmente aquí en Indianápolis, está súper fuerte. ¿Cómo, Álvaro, sientes que el clima está muy fuerte? Bueno, yo salí en la mañana y estaba fresco. Ahora regresé de la tarde y ya tengo un nuevo tatuaje. Y bueno, esas son cosas que pasan, pero ya lo sabes, es una súper buena recomendación para que no te pase a ti estas cosas que me pasaron a mí. Así que ya lo sabes. Y bueno gente, para terminar, está de más decir, no hay que botar basura al suelo. Por favor, hay que mantener el lugar limpio. Como lo encontramos, lo dejamos. Así que el lugar está súper chévere y el espectáculo es A1. Se lo súper recomiendo. Ahora gente, los dejo con la parte final del video y la batalla de estas trocas tuneadas, donde estuvo muy bueno. Hubo un concurso de motocross, hubo animación, hubo un montón de cosas. Se lo recomiendo, un show, un espectáculo 100% recomendado. Valió la pena ir y valió la pena también hacer este video. Así que gente, sin más ni menos, vamos a darle.
Gente, Monster Truck me dejó sorprendido. La última troca tuvo un desperfecto, se le salió la llanta trasera y fue un espectáculo total. Todos se quedaron atónitos, pero estuvo súper chévere, súper recomendado. Además, también me olvidé mencionarles que el ambiente fue buenísimo. Había 2 DJs que la rompían, había un animador que empezó a regalar cosas y también el ambiente en el lugar, la energía en el lugar era impresionante. Gente, este espectáculo es 100% recomendado a uno para toda la familia. Así que, sin más ni menos, gente, sigamos. Gente, llegamos a la parte final. Espero que hayan disfrutado de este video. Fue una locura estar aquí. Disfruté mucho el espectáculo, tanto como espectador y detrás en el backstage. Fue una locura. Lo que sí sé, gente, es que hacer el mantenimiento a estos autos, a estas trocas gigantescas, es una chambaza. Espero que hayan disfrutado de este video. De todas maneras, siempre recordarle a todo el público que no se olviden de suscribirse a mi canal. Recuerda que suscribirte a mi canal es completamente sencillo. Si te gustó este video, compártelo. Me ayuda muchísimo que le des un like y que lo compartas a todos tus amigos para que se enteren acerca de estas atracciones. Y recuerden chequear abajo, les voy a dejar el link para que vean dónde es el siguiente tour, que es un tour por todo Estados Unidos. Así que, gente, este fue su amigo Álvaro en un video más y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. ¡Hola, miércoles! Mira, esos han pagado aparte para que les hagan un recorrido especial, ¿ah? ¡No me atropellen, por favor! Gente, suscríbanse al canal que se viene mucho más contenido, entretenido, súper chévere, divertido. ¡Estoy comiendo polvo! Wow, increíble, increíble el espectáculo que vemos aquí. Ay, 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 casi nos atropella y se fue. This is the future. Evolution.